Bien, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Un placer nuevamente saludarles. Bendiciones para todos, mi amable. Pues una vez más, hermanos, estamos, gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de traer una vez más el mensaje, ¿verdad?, a nuestros hermanos. Claro, es para todos, me incluyo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre buscamos edificarnos dentro de la palabra de Dios. Dice por ahí, hermanos, la Escritura, ¿verdad?, desde los tiempos antiguos, desde Adán, ¿verdad?, que Adán, hermanos, por ahí sufrió una tribulación a causa, ¿verdad?, hubo un motivo por ahí especial en el cual nosotros estuvimos, ¿verdad?, estamos afectados precisamente por ese motivo, ¿verdad? Pero seguimos leyendo a través de la Escritura y nos damos cuenta, hermanos, que también hubo por ahí el pueblo de Israel, ¿verdad?, sufrió un poco y muchas veces nos preguntamos por qué, ¿verdad? Entonces, seguimos leyendo la Escritura, hermanos, y seguimos viendo personajes dentro de estos 66 maravillosos libros, ¿verdad? Cómo hay muchas historias que, si nosotros no ponemos atención, entonces muchas veces no entendemos el mensaje. Y ese mensaje, bueno, es el mensaje de la palabra de Dios. Romanos, ¿verdad?, 15:4 no lo dice. Es importante que lo leas, que lo analices, que lo escuches y más que nada ver qué es lo que pasó para que nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida. Y también 1 Corintios capítulo 10 versículo 11 nos lo confirma, ¿verdad?, allá también en el Nuevo Testamento, una de las epístolas del apóstol Pablo. Dice que todas esas historias, ¿verdad?, son precisamente para que nosotros le pongamos atención, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es? Mucho, hermano. ¿Por qué? Porque se refiere precisamente a nosotros, a nuestro llamado con Dios, ¿verdad? Cómo nosotros vemos y leemos estas historias y nos damos cuenta de la paciencia que Dios nos tiene a nosotros, a pesar de lo malo que nos hemos portado, ¿verdad? Cómo Dios nos ama, cómo Dios vuelve a hacernos una invitación, cómo Dios vuelve a hacernos un llamado a la reflexión, ¿verdad? Mira qué estás haciendo con tu vida, ¿sí? Entonces, precisamente, hermanos, por ahí la Santa Escritura, en el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, capítulo 7 y versículo 21, dice nuestro Dios, vamos a leerlo, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 21. Aquí dice el Señor, dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es una advertencia, es una sugerencia, es un comunicado de parte de Dios para nosotros. Pero hay algo más, hermano, ¿verdad? Dice la segunda parte de esta frase, de este versículo, dice, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre, que está en los cielos. Bien, analizando esto último, hermanos,
estamos viendo ahí la palabra que dice que hace la voluntad de mi Padre. Una palabra que nos invita a reflexionar y analizar qué es la voluntad de Dios. ¿Qué significa? ¿Verdad? Así a grandes rasgos, hermanos, hacer la voluntad de Dios es muy simple. Es obedecer. Es obedecer lo que dice la Escritura. Pero no nada más leerla, no nada más analizarla. Es tener discernimiento de esta Santa Escritura, ¿verdad? Porque por ahí lo dice en uno de los pasajes nuestro Señor Jesucristo a uno de los apóstoles: Señor, Maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Alguien sabe la respuesta, hermano? ¿Por qué les hablas en parábolas? Mándalo. Porque oyendo no escuchan y viendo no ven. Y a ustedes es... Dice nuestro Señor, dice, porque lo que está escrito no es para todos, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, ustedes tienen ese privilegio, los que estamos en la iglesia, a los que Dios ha llamado, a los que Dios ha citado precisamente dentro de la congregación. Dice, ustedes tienen ese privilegio de discernir la palabra, de tener entendimiento. Muchas veces nosotros no entendemos ese versículo, pero bueno, aquí el tema en sí, hermanos, dice la palabra de Dios, sino a aquel al que hace la voluntad de mi Padre. Voluntad en grandes rasgos es obedecer a Dios, obedecer esta Escritura que muchas veces no entendemos. Bien, hay un llamado precisamente de Dios, hermanos, ¿verdad? Que precisamente nos invita siempre a llevar a cabo, ¿verdad? A llevar a cabo lo que está escrito en la palabra. Pero muchas veces de nosotros no lo hacemos precisamente por falta de discernimiento. Bien, muy bien. Vamos a ver en cuanto a la voluntad de Dios. Mateo 7:21. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De antemano sabemos, hermanos, que Dios nos dice precisamente en uno de los cantos espirituales, si no mal recuerdo, y si ustedes también lo tienen en mente, dice: Santo, Santo, Santo. ¿Qué significa, hermano? Separado de... Me implica a mí, me demanda a mí, ¿verdad? Santificarme. ¿Sí? Separado del mundo. De hecho, le dijo a Moisés: quítate qué. ¿Por qué, hermano? Así es. Ya traíamos un mensaje, ¿verdad? Desde antaño con Moisés hasta la fecha. ¿Sí? Es importante que nosotros nos santifiquemos. ¿Para qué? Para que podamos tener comunión con Dios. La pregunta es: ¿qué tan importante es que lleves una buena relación con Dios? ¿Qué tan importante será, hermano? Es todo, precisamente. Si no llevas una buena relación con Dios en lo espiritual, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener que decirle adiós a la bendición. Claro, bendición de Dios. Muy bien. Dice por ahí que ahí en Génesis, hablando de bendición, si alguien recuerda esta historia, allá en el capítulo 25, nacieron dos hermanos, ¿verdad? ¿Sí?
¿Vale? No, más adelante. Sí, estamos hablando de quién, de los hijos de quién, de Isaac, de Isaac. Sí, estamos hablando de Saúl y de Jacob. Sí, exactamente. Entonces, la historia nos dice, hermanos, que ellos estaban luchando, ¿verdad?, desde el vientre de su madre. Yo quisiera saber por qué luchaban. Y si alguien lo sabe, que lo diga. Mande. Por una bendición. Así es, hermano. Y ahorita estamos viendo el significado de la voluntad de Dios. Es obedecer, ¿verdad?, para poder recibir bendición. Entonces, estamos viendo aquí cómo se conectan estos textos. La Escritura habla de dos hermanos peleando desde el vientre de su madre, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder recibir la bendición de Dios. ¿Qué tan importante era, hermano, para llegar a ese grado de pelear y entre hermanos? ¿Qué tan importante sería en ese tiempo el estar luchando por esa bendición? Debe ser algo muy importante, demasiado. Bueno, dice aquí, hermanos, que cuando obedecemos a Dios, ¿sí?, cuando todos nosotros obedecemos a Dios y nos referimos a las Escrituras, nos referimos a sus mandamientos, ¿saben qué es lo que hace Dios para nosotros? ¿Sí? Abre lo que nadie puede abrir. Abre la bendición. Eso es lo que nosotros estamos luchando. Es lo que estamos nosotros aprendiendo dentro de la iglesia. Hermano, hoy te visito. Hoy quiero estar en la congregación donde tú te reúnes. ¿Por qué? Porque yo quiero una bendición. A eso me acerco. Quiero recibir una bendición, pero no nada más para mí. Yo quiero llevar esa bendición más allá, ¿verdad? Y créeme, Dios cumple. Dice el Señor que Él se va hasta la segunda, la tercera y la cuarta generación en cuanto a la bendición. Bueno, la bendición de Dios, hermanos, llega por la obediencia, porque el Señor no separa sus promesas de su voluntad. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. No se puede vivir dándole la espalda a Dios, hermanos, y esperar que todo termine bien solo porque la boca dice creo. ¿Qué significa, hermano? Lo que muchas otras congregaciones hacen, solamente di cree y serás bendecido. No, tenemos que entender que no es así. Dios demanda de nosotros que obedezcamos. Si la palabra de Dios dice allí en Marcos 16:16, ¿qué dice, hermano? Dice: todo aquel que cree en Cristo será bautizado, y el que no será muerte eterna. Todo aquel que creyere y fue bautizado será salvo. Y el que no acepta a Cristo será condenado a muerte eterna. Será condenado. Marcos 16:16. Exactamente. Entonces, aquí es muy simple. No solamente porque la boca de nosotros dice, o que dice el hombre, cree en Dios y con eso basta. No, es importante obedecer. Estamos hablando de la obediencia. Estamos hablando de la voluntad de quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, es importante que obedezcamos la voluntad del Señor. Si el Señor dice que me tengo que bautizar porque creo, tengo que hacerlo. Así de simple. Es para poder acercarme a Dios y para poder llevar una buena relación con Él. Si no, ¿cómo voy a recibir bendición yo? Si yo no recibo bendición, yo no puedo esparcir mi bendición para mis hijos, mis sobrinos, mis nietos y mis nietos. Entonces tengo que romper en el amor. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Así de simple. Dice la Biblia, enseña una y otra vez
que la obediencia abre camino, hermano. ¿Sí? La obediencia guarda el alma. La obediencia ordena la casa y coloca al hombre bajo el gobierno de ¿quién? De Dios. Si tú no te sujetas a Cristo, si tú no te sujetas a la palabra de Dios, entonces créeme, hermano, difícilmente vas a poder una condición a ese nivel. ¿Sí? Es importante que nosotros nos sujetemos a la iglesia, a la escritura, a los mandamientos de Dios para poder recibir esa bendición. ¿Sí? No estoy hablando de prosperidad, hermano. No. Estoy hablando de salvación. Estoy hablando de promesas que el Señor hizo y que se están cumpliendo según las Santas Escrituras. ¿Verdad? Amén. Amén. Así es. Una promesa de qué, hermano? De vida eterna. Una promesa, hermano, que me dice a mí, si yo obedezco la palabra de Dios, si yo me sujeto a la voluntad de Dios, fíjate bien lo que dice aquí, hermano, algo bien importante. Dice, coloca al hombre bajo el gobierno de ¿quién? Entonces, ¿quién es mi gobierno? ¿Quién me gobierna? ¿Quién me va a gobernar? Dios. Amén. Yo espero que así sea. ¿Sí? No me dejes, Señor, hacer tu voluntad. Dice por ahí el apóstol Pablo, no me des ni de más, ni me des tan poquito. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. ¿Sí, hermano? ¿Verdad? Dice Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 1 y 2, hermano. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Dice, Para guardar y poner por obra para guardar exactamente y poner por obra, ¿qué, hermano? Todos sus mandamientos, ¿verdad? ¿Qué pasa si hago eso? Ahí mismo lo dice, hermano. Usted lo estaba leyendo. Vendrá sobre ti, ¿qué, hermano? que yo te testigo hoy también Jehová tu Dios exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Sí? Pero lo más bonito, hermano, es cuando tú, como cristiano, como siervo de Dios, compartes esa bendición con tu familia. Todos tenemos familia. Todos tenemos gente incrédula, ¿verdad?, dentro de la familia. Es algo que nos duele, porque nos gustaría que todos estuvieran dentro del reino. Me imagino. ¿Sí o no? Sí. Amén, hermano. Pero nos duele, hermano, que ellos no estén. Lo que ellos no saben es que por medio de la oración de nosotros, ellos están alcanzando una bendición. Y eso es muy bonito. Es tanto el amor que Dios nos tiene, que nos da ese privilegio de compartir más allá de lo que yo estoy recibiendo. La Escritura siempre lo ha dicho. El Señor siempre da mucho más de lo que tú pidas, ¿verdad? Y lo hemos leído en varias historias bíblicas. Luego dice aquí, hermanos, que aquí vemos el orden. En estos versículos que leímos, en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, fíjense bien, aquí vemos el orden que Dios establece. Primero, oír. ¿Por qué? Porque dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice primero oír y luego guardar. ¿Verdad? Hay que guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Verdad? La bendición no viene sobre una vida rebelde, hermano, que solo quiere recibir. ¿Saben en qué viene, a dónde viene esa bendición? Viene sobre un corazón que escucha, un corazón que camina en lo que Dios manda. Así de simple. ¿Sí quedó claro eso o no? Qué bueno que lo entendamos. Qué bueno que Dios nos da la oportunidad de discernir este mensaje. Obedecer no es solo decir sí creo. Obedecer es cuando la palabra de Dios, fíjate bien, pesa más que el deseo propio. ¿Alguien entendió eso?
¿Sí? ¿Alguien entendió eso que acabo de leer? Hermano, dice el 2, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y Así te es. alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Amén. Amén. Bueno, fíjense bien, voy a leer de nuevo. Fíjense bien lo que dice el tema. Obedecer no es solo decir sí creo. No, obedecer es cuando la palabra de Dios pesa más que el deseo propio. ¿Sí lo entendimos? Qué bueno. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros puede más lo carnal, como luchaba el apóstol Pablo, que lo espiritual. De eso está hablando aquí. Tiene que poder más la palabra de Dios, lo espiritual, en nosotros, que los deseos mundanos del mundo de Egipto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros todavía nos dejamos guiar por esos senderos. No digo quién, porque no me corresponde, pero sí es importante que nos analicemos, cada quien, ¿verdad? Sigue diciendo, hermano, que es cuando uno quiere responder, es como cuando uno quiere responder con ira, pero se detiene. ¿Por qué? Porque Dios te demanda dominio propio. Así, ¿verdad? Muchos hemos pasado por eso. ¿Sí? Dice, es cuando aparece una oportunidad de engañar, pero se elige la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque yo sé que Dios me mira. Yo sé que Dios observa. Yo sé que Dios escucha. Es imposible engañar al Señor, dice Gálatas, ¿verdad? Nadie lo puede engañar. Dice, es cuando el orgullo quiere ganar, pero el corazón se humilla. Es cuando la carne quiere volver al pecado, hermano, pero el temor de Dios frena el impulso. ¿Sí? Muchos luchamos y pasamos por eso. La obediencia se nota en decisiones, hermano, no solamente en palabras. ¿Sí? Es como cuando el evangelio ese que estábamos analizando hoy en la mañana, el evangelio de bien, ¿verdad? El evangelio con bien. Ese habla precisamente de las acciones directas de Cristo. ¿En dónde? En el campo. ¿Sí? Es que ver lo que Él hizo, no lo que dijo, sino lo que hizo. Cristo te dio la toalla, Cristo te dio la mano, Cristo te abrazó, Cristo te curó, Cristo te sanó. ¿Sí? Y hoy lo sigue haciendo, pero ahora por medio de este evangelio. Los tres evangelios se llaman, ¿cómo, hermano? 3 sinópticos y uno autóctono. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿es correcto, hermano? Mateo, Marcos, Lucas. Entonces, pero el evangelio de la carne, ese es el que aplicó directamente nuestro Señor Jesucristo. Y es algo profundo, es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque te metes de lleno en todo lo que Él hizo por nosotros. No de palabra, sino de hecho. Muy bien, dice aquí, hermanos, que muchos quieren bendición, pero sin dirección. No se puede. Quieren puertas abiertas, quieren provisión del Señor, quieren paz, quieren familia restaurada, quieren protección, pero no quieren soltar lo que Dios ya les pidió dejar. ¿Sí? No es posible. No se puede hacer. Es como cuando tienes 2 amos. ¿Sí? Quieren que Dios ordene lo de afuera mientras que ellos siguen desordenados por dentro. Cuando Dios te invita a que escuches su santa palabra, hay que poner los 5 sentidos en alerta, ¿verdad? Y hacer como los deberían. ¿Qué hacían los deberían? A ver si es cierto lo que está diciendo el hermano. Sí. Ok, muy bien. La obediencia, hermanos, también protege. Hay mandamientos que el hombre mira como límites pesados, pero en realidad son cercas de misericordia. Eso es algo muy bonito para nosotros. Dios dice no al pecado porque sabe lo que destruye. Dice sí a la verdad porque sabe lo que sostiene la verdad. Estamos hablando de almas.
Dice, guarda tu corazón porque sabe que de ahí sale que la vida. Exactamente. El que obedece, hermano, no está perdiendo la libertad. Está siendo guardado donde en caminos que prometen mucho y terminan, ¿verdad?, cobrando caro. Tengamos cuidado con eso. Recordemos que Saúl, el primer rey de Israel, él perdió el reino. No porque no sabía gobernar, no. Él perdió el reino por tema. Desobedeció a Dios. Por su orgullo. Porque obedeció a medias. A medias, sí. Así se le puede llamar. Como muchos de nosotros. No, Dios dice que no haga eso, ¿no? Pues, nomás. Ganó la batalla, pero dejó vivo al rey y al ganado. Así es. Con afán de avaricia. Sí, muy bien. Ok, hermanos, dice por aquí, Dios le mandó a hacer una cosa y él hizo otra, luego intentó cubrirlo con excusas religiosas. Bueno, ok. Dice, aquí lo importante es lo que dice Samuel. 1 Samuel 15:22, si gustas anotarlo, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Es una pregunta que hacer. Ciertamente el obedecer, hermano, es mejor que los sacrificios. Esa palabra sigue viva hoy en día, hermano. Bastante. ¿Por qué? Porque muchos todavía estamos con esa creencia, el hacer obras para poder tener salvación. No aplica, ¿verdad? Dice que Abraham fue bendecido porque creyó y obedeció. Bien, la obediencia de Abraham no fue de labios. Él caminó, él soltó y él confió y puso a Dios primero. Esto es una fe real, auténtica. Muy bien, la bendición de Dios no siempre significa riqueza inmediata ni ausencia de problemas. Lo tenemos claro, ¿verdad? Muy bien, dice aquí, hermanos, ¿verdad? Vamos a adelantarnos un poquito. Dice, hermanos, que Gálatas 6:7 dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué dirá eso la palabra de Dios, hermano? Porque Dios no lo podemos engañar. Si nosotros buscamos hacerlo, nosotros en lo personal, nosotros creemos hacer lo correcto, ¿verdad? Nuestra mente lo cree, ¿verdad? Pero realmente no es así. Estamos equivocados. Entonces, Dios no puede ser burlado. Dice Gálatas 6:7. Bien, nadie puede sembrar desobediencia y reclamar fruto de obediencia como si Dios no viera. Muy bien, la obediencia no salva por mérito humano. El que dice creer pero nunca obedece debe revisar qué clase de fe tiene, porque la fe verdadera no solamente escucha, la fe verdadera, hermano, se mueve, se siente el movimiento, se siente. Decía un hermano, no es lo mismo luchar por obras que por fe. ¿Qué diferencia habrá, hermano? Hay una diferencia enorme, ¿sí? Yo busco, mi interés está por obras, pero hay otro hermano que dice, no, hermano, mi interés está por fe. La salvación es por gracia, Sí, no por obras. así es. Nada más que la fe sin obras. Bueno, más que estamos usando para dar buenas obras. Sí. Acuérdate, hermano, que si nosotros no llevamos una buena relación con Dios, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Exactamente, que es donde viene la fe. Así lo dice el Evangelio de Juan. Así es. Sin obras no hay salvación y sin salvación, sin gracia no hay salvación. Muy bien. La importancia, hermano, entonces, de la bendición de Dios, fíjate bien, la bendición de Dios llega por la obediencia. ¿Por qué? Porque por obedecer es ponerse bajo su cobertura, bajo su dirección, bajo su verdad. El que obedece no tendrá siempre todo fácil, pero caminará con una paz, hermano, eso sí te lo garantizo, ¿verdad? Que el rebelde o el incrédulo no lo conoce. Dice, y el que insiste en desobedecer puede tener momentos de aparente avance, pero por dentro va quedando lejos de dónde? Del camino del Señor. Hay algo importante, hermano.
la vida no se bendice peleando e ignorando a Dios. No, se bendice doblando el corazón, ¿sí? Ante Él, principalmente en la obediencia. Si tú estás aquí porque Dios te llamó, bueno, es necesario que sepas que obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Dice aquí, debemos de tener mucho cuidado con lo que dice por ahí en Lucas 12:20. No sé si recuerdan. Tener mucho cuidado en ese pasaje porque, sí, no vaya a ser que hoy en la noche vayan a pedir ¿qué? Alma. Exactamente. Entonces tenemos que actuar ahorita. Yo quiero estar con el Señor. Mejor obedezcamos, ¿verdad? Y como dijo el apóstol Pedro, ahí en Hechos 2:38, ¿qué es lo que dijo, hermano? Arrepiéntense, ¿verdad? Entonces, esa es una invitación que nosotros debemos siempre de aprovechar. Hermano, dice Lucas 12:20, pero Ajá. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma Así es, y lo que has provisto de quien sea. así es. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa advertencia. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Sí? Tenemos que entender, ¿verdad?, que la solución es inmediata. La actitud, el cristiano de hecho debe ser activo, hermano, no pasivo. ¿Sí? Quiero escuchar la palabra que está conmigo. Y Marcos dice, bautízate. El apóstol Pedro también te invita, ¿verdad?, a que lo hagamos, a que nos arrepintamos, a que confesemos, ¿verdad? Y dice, hermanos, que la vida no se bendice ignorando a Dios, se bendice doblando el corazón ante Él. Y esta es una invitación, ¿verdad?, para aquellos que quieran ahorita entregarse a Dios. Hermano, Dios lo bendiga. No,